Soledad Acosta de Samper, Los Piratas en Cartagena. Crónicas histórico-novelescas. Carta dedicatoria. Al excelentísimo señor doctor Rafael Núñez, presidente de Colombia. Estimado señor y antiguo amigo, ¿a quién, sino a usted, podría yo dedicar esta obrita, fruto de mis veladas de los últimos 2 meses? Cartagena ha sido siempre para mi espíritu, una de las ciudades más interesantes de Colombia, no tan solo por su poética belleza, por la amable hospitalidad que siempre he recibido en ella las veces que la he visitado, y por su heroica historia, desde el descubrimiento, al empezar el siglo XVI, hasta los acontecimientos ocurridos allí en el último año, sino también porque en sus playas vaga para mí el recuerdo de mi padre, a cuyo lado visité en la infancia aquellas magníficas murallas, aquellas ruinas asombrosas de una grandeza que aún no ha muerto. A él le oí referir por primera vez la historia de Cartagena y lo sucedido allí en la época colonial y en el glorioso sitio de 1815. Estos recuerdos no se han borrado nunca de mi mente. Hacía mucho tiempo que yo deseaba escribir algo extenso acerca de las tragedias históricas ocurridas en Cartagena, pero no había tenido ocasión de realizar aquella idea hasta que, al encargarme del folletín de La Nación, se me ocurrió que éste debería contener algunas narraciones histórico-novelescas de interés en la actualidad, y empecé a escribir los cuadros que usted ha tenido la bondad de leer, según entiendo con algún aprecio, no por el escaso mérito que ellos tienen, sino por referirse a su ciudad natal. Suplico, pues, a usted que acepte esta dedicatoria como un público testimonio del grande aprecio y verdadera amistad que profeso al regenerador de mi patria y al más ilustre de los hijos de Cartagena. Me repito de usted, atenta servidora y amiga, Soledad Acosta de Samper. Bogotá, enero 24 de 1885. Y la contestación de Rafael Núñez. A la señora doctora, no, a la señora doña Soledad Acosta de Samper. Mi distinguida señora y antigua amiga. Soy desde años atrás lector asiduo de cuanto su noble pluma escribe, y los cuadros históricos que publica La Nación han debido naturalmente, de una manera especial, interesarme. La dedicatoria que usted se digna hacerme de la colección de esos cuadros me es, por tanto, doblemente grata y honrosa, y la acepto con reconocimiento profundo. Ligado durante muchos años a la respetable casa de usted por vínculo político, en la obra de salvación nacional a que usted bondadosamente alude, debo a ustedes una de las más eficaces cooperaciones. El enorme contingente de su ilustre esposo, el señor doctor Samper, es demasiado notorio. La parte personal de usted es menos conocida, pero tanto a mí me consta que más de una rectificación de ideas debo a palabras suyas proferidas en tiempo oportuno, en la época tempestuosa de 1875, en que tuvo principio seguramente la complicada labor de regeneración, próxima ya a final y feliz desenlace. Repito a usted con todo respeto la expresión de mi gratitud, y aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted seguro servidor y leal amigo. Rafael Núñez, Bogotá, 25 de enero de 1886.
Introducción de Soledad Acosta de Samper. La envidia, la emulación y el odio que el gran poderío de España en el Nuevo Mundo despertó entre las demás naciones europeas se había traducido por medio de ataques y vías de hecho, cosa natural en un tiempo recién emancipado de la barbarie y que acababa de salir de la época de transición llamada la Edad Media. Aquellos ataques injustos contra España se hicieron efectivas por ciertas asociaciones, compañías de piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros y aventureros de diferentes naciones, particularmente ingleses y franceses, los cuales, con el pretexto de auxiliar a sus gobiernos y reyes, casi continuamente en guerra contra España, se dieron a robar los tesoros que llevaban de las colonias a la madre patria, cometiendo al mismo tiempo innumerables desafueros y cruelísimas acciones en los puertos hispanoamericanos, como podía temerse de malandrines sin Dios ni ley. Establecidas aquellas asociaciones de piratas en varias islas de las Antillas, que habían logrado tomar por su cuenta, muy brevemente se hicieron poderosos y temibles, y las expediciones que sus jefes enviaban contra la tierra firme causaban el espanto y el terror de los colonos, que jamás podían vivir tranquilos y seguros. Señalaremos aquí muy de paso los nombres de las expediciones más importantes que atacaron las costas de los territorios que hoy forman la República de Colombia. Los primeros que arruinaron las recién fundadas poblaciones de Santa Marta y Cartagena en 1544 pertenecían a la nación francesa, y los historiadores españoles llaman a su jefe Roberto Baal o Baal, con H. Tras estos vinieron los tolerados y enviados por la reina Isabel de Inglaterra, al mando de los Hawkins, padre e hijo, los cuales arruinaron a nombre de Dios y a Río de Hacha. Después, Francisco Drake atacó a Santa Marta, Cartagena, Portobelo y Chagres entre 1570 y 1596. Guateral se apoderó de varios lugares en las cercanías de Portobelo y lo saqueó. Francisco Loloa hizo otro tanto, pero después de haber robado muchas de las poblaciones del istmo, murió a manos de los indios del Darién. Uno de los más audaces filibusteros del siglo XVII, Juan Morgan, no se contentó con saquear a Portobelo, sino que entró por el río Chagres y atravesando el istmo llegó hasta Panamá, a la cual atacó, robó y convirtió en cenizas, ayudado por Carlos Enrique Clerc, que se hallaba en las aguas del Pacífico con una fragata inglesa. Carlos Enrique Clerc, nota número 1, fue ajusticiado 12 años después en el Perú. En aquel mismo siglo, Juan Spring atacó a Portobelo en 1670. En 1680, Bartolomé Sharp, Juan Warlen o Swan Wafer y Bartolomé Bolmen hicieron el mismo viaje a través del istmo en confabulación con los indios del Darién, y después de muchas aventuras, los que lograron salir con vida regresaron a Europa en las naves españolas que encontraron en el Pacífico. Algunos años adelante, un jefe enviado expresamente por la corte de Francia, el barón de Poitiers, se unió a los filibusteros para atacar y tomar a Cartagena. Al empezar el siglo XVIII, los corsarios ingleses Tomás Kolb, Guillermo Dampier y otros cometieron toda suerte de depredaciones a uno y otro lado del istmo de Panamá y dejaron manchados con sangre sus nombres en los anales de nuestras costas. A mediados del siglo XVIII, los puertos de Portobelo, Chagres y Cartagena fueron atacados por las escuadras inglesas al mando primero del almirante Osier, después del almirante Vernon y finalmente de Guillermo Kingiesel, enviado por el almirante Ogle. Los hechos ejecutados por estos enemigos de España
y los acontecimientos ocurridos durante aquellos ataques, todos más o menos dramáticos, dan una idea de lo que eran las costumbres y los caracteres de aquellos pasados siglos, por lo cual nos hemos propuesto narrar en los cuadros histórico-novelescos que se leerán a continuación algunos de los sucesos más interesantes que hemos hallado, particularmente en la historia de Cartagena, una de las ciudades que más odiaban los piratas, y la única que logró defenderse con brío contra sus enemigos, aunque no siempre con feliz éxito. Cuadro primero. La venganza de un piloto, 1544. 200 azotes, ya lo dije, pero no me repliques. Permitidme, teniente Vejines, deciros que el piloto es hombre malo, peligroso y que si no muere de los azotes, ¿qué ha de morir si es una fiera bravía? Por lo mismo, si queda vivo no dudéis de que se vengará. Mejor sería mandarle a ahorcar o dejarle libre y sin castigo. No puedo ni quiero matarle. Su falta ha sido gravísima, pero no tanto que me permita quitarle la vida. Le encontré, el miserable, aporreando a una niña infeliz, porque ésta había defendido una gargantilla de oro que él le quería arrancar, y como le reprendí fuertemente, me insultó y le mandé preso a la cárcel. De ahí huyó con 3 reos más y la encontraron asaltando una casa para robarla. Buena pieza. Ya ves, no puedo mandarle a ahorcar, ni el señor gobernador, que me ha dado sus poderes, lo aprobaría, pero deseo castigarle de una manera que no lo permita olvidar su estadía en Cartagena. Bien, teniente Vejines, seréis obedecido, pero mucho me temo que os pesará. No lo creo. Aquel hombre es un miserable y deseo que salga del puerto apenas haya purgado sus crímenes. Veré cómo lo embarcamos en la primera nave que se presente. Yo mismo iré a presenciar el castigo. Avisadme cuando sea tiempo. El piloto sufrió los 200 azotes en silencio y parecía que más le doliera la vergüenza de sufrirlos que el dolor de recibirlos. Arrojaba sobre el teniente Vejines, que era un gallardo mozo, muy favorito del gobernador Heredia, miradas tales de odio infernal que éste no pudo menos que recordar lo que le había dicho el subalterno, a quien había confiado el castigo del delincuente. Pero cuando supo que el piloto había pasado por la ruda prueba sin mayor deterioro en su salud y que se había embarcado con rumbo hacia España, muy triste y cabizbajo, sintió gran descanso y en breve olvidó el incidente. Don Pedro de Heredia había regresado de su expedición a Antioquia muy maltrecho en fama y en hacienda, pues perdió en ella mucho de lo que había ganado en otras, pero los grandes preparativos que hacía para volver a emprender nuevas correrías pusieron en movimiento la ciudad de Cartagena y Alonso Vejines se ocupó activamente en ayudarle a copiar hombres, armas y dineros, así como toda suerte de bastimentos propios para el caso. 2. Aquel siglo fue el de toda especie de aventuras, unas criminales, otras santas. Unos se precipitaban contra los seres indefensos para apoderarse de cuanto tenían. Otros volaban a amparar y socorrer a los desgraciados y convertir a los recién conquistados idólatras. Estos quitaban la vida a millares de hombres y otros ofrendaban su vida por conquistar almas para Dios. En tanto que San Francisco Javier recorría las Indias Orientales y San Luis Beltrán las Indias Occidentales, con el objeto de proteger, amparar y dar la vida del alma a millares de indígenas, una nube de piratas recorría los mares para robar y asesinar a cuantos encontraba distraídos. Según de Justo Zaragoza, en su libro Piraterías y agresiones de varios pueblos de Europa en la América Española, la palabra
Pirata viene del griego pierates, que significa ladrón que anda robando por el mar y es cruel y despiadado, enemigo del género humano. ¿Tenían los reyes de aquel tiempo tan poca idea de lo que hoy llamamos honor, que los soberanos de Inglaterra y Francia no hallaban inconveniente en permitir que en sus puertos los piratas preparasen navíos casi públicamente, con el objeto de ir a atacar las colonias de otras naciones con quienes estaban en guerra? Es cierto que los reyes de Inglaterra y Francia aseguraban que ellos no protegían las piraterías de sus súbditos, pero en secreto dabanles licencia para que enarbolasen las banderas de sus naciones y con ellas pasasen el mar y robasen los puertos de la América del Sur. Un tal Roberto Ball, sin duda de origen flamenco, pero súbdito francés, preparaba en el puerto del Havre una expedición de aventuras para atacar a las colonias españolas. Los descalabros sufridos durante tantos años por los ejércitos franceses que combatían contra los españoles habían puesto de muy mal humor a Francisco I. Así, este por entonces no ponía trabas ningunas a las expediciones ilícitas de los corsarios enemigos de España. Roberto Baal llevaba en sus buques gran número de jóvenes a quienes había engañado, asegurándoles que su intención era fundar una colonia en la isla de San Cristóbal, y a los cuales daba una corta cantidad para que comprasen armas y municiones a trueque de firmar obligaciones que les convertían en esclavos suyos durante largos años, sin comprenderlo, sino cuando ya no había remedio. La flotilla se componía de varios barcos bien armados y tripulados por gran número de criminales escapados de todos los presidios de Europa y de los más robustos e inocentes jóvenes que Baal había podido atrapar. Iba ya a levar anclas el buque mayor cuando se presentó delante del pirata un hombre que pidió que le enrolasen entre los soldados. Quiso hablar aparte al jefe. No os pido nada, señor, dijo a Baal, y firmaré lo que mandéis. Me constituiré en vuestro esclavo, no por cierto número de años, sino por toda la vida, con solo una condición. ¿Quién os ha dicho que yo llevo esclavos? Preguntó Baal. Nadie. Yo sé y conozco a fondo las condiciones del pacto que hacéis con los que lleváis como colonos, y conociéndolo me adhiero a ello, pero como os he dicho, con solo una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que asaltaréis a Cartagena de Indias. Una luz diabólica brilló en los ojos del pirata. ¿Por qué a Cartagena? Porque allí podréis hacer rico botín. ¿Y qué más? No más. ¿Y qué motivo tenéis para eso? ¿No sois acaso español? Sí, pero quiero vengarme de un hombre y de la población entera. Comprendo. Pero ¿conocéis la manera de entrar en ese puerto? He sido por muchos años práctico y político en todos los puertos de tierra firme. Bien, ¿cómo os llamáis? Íñigo Ormaechea. ¿Sois vasco? Sí, y por eso nada olvido jamás. Os tomo a mi costa. Si sois piloto, como decís, en breve lo veremos durante la navegación, y si nos lleváis ocultamente a Cartagena de Indias, vuestra parte del botín será igual a la de un oficial, es decir, igual a la de 8 soldados. Repito, capitán, que yo no pido sino una cosa, que me llevéis a Cartagena y me permitáis hacer el robo que se me antoje. No de dinero, sino de otra cosa. Lo demás no importa. Yo no vivo sino para vengarme, yo no existo sino con esa intención grabada con letras de fuego en el fondo de mi alma. 3. ¿Qué era Cartagena en aquella época? Un pobre caserío rodeado de espesa montaña, sin murallas, sin fortalezas, sin puentes. Boca Grande estaba abierta a la entrada del mar y los navíos más grandes penetraban por allí.
de manera que nada era más fácil ni más frecuente que el ver surgir de repente un barco a las puertas de Cartagena sin previo aviso y sin saberse cómo. Las islas adyacentes y aquellas cubiertas hoy de edificios estaban unas cuajadas de malezas y de fieras y otras infestadas todavía por tribus de indígenas. La popa y San Felipe estaban aún cubiertos de corpulentos árboles. Los únicos edificios de cal y canto que había en la ciudad eran una parte de la catedral, empezada a edificar en 1538, el hospital y las casas del adelantado don Pedro de Heredia, las cuales abarcaban mucho terreno y tenían una puerta que miraba a la bahía y otra a la entonces calle principal. Pero si la población era poco hermosa, la gente parecía muy alegre y divertida y se aprovechaban de toda fiesta de iglesia para formar bailes en las casas, juegos de toros y torneos en las plazas públicas. La fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, el 25 de julio de 1544, iba a celebrarse en Cartagena con grandísimo lujo. El gobernador Heredia casaba a su hermana favorita con un capitán Mosquera, que prometía hacer lucida carrera en la colonia y escogió el día del apóstol para que la ceremonia se llevase a cabo con la mayor solemnidad posible. Habían de jugarse cañas en la Plaza Mayor, se armaba una plaza de toros en la isla que se llamó después Getsemaní, la iglesia catedral estaba adornadísima para la fiesta religiosa, las damas habían preparado vistosos trajes y los galanes no se quedaban atrás con respecto a plumajes, terciopelos y bordados de oro. Los cocineros más afamados tenían encargo de hacer ricos platos para las mesas de los vecinos más acomodados, y la tarde anterior habían matado multitud de aves, lechones apetitosos y otros animales que aderezaron durante la velada para trabajar menos al día siguiente. En fin, todos se acostaron aquella noche rendidos de cansancio y soñando con lo que habían de lucir, de comer, de divertirse y lucrar en la preparada fiesta. La noche estaba oscura, porque no había luna, pero en lo alto del cielo brillaban innumerables estrellas, y sobre la mar se arrastraba perezosamente una neblina que anunciaba calor para el día siguiente. La mar estaba tranquila, las olas batían las playas con acompasado murmullo, y los árboles de los contornos se mecían blandamente, movidos por la brisa que soplaba de tierra hacia el mar. Las luces se habían ido apagando una a una en todas las casas de la ciudad, y por último no se vio más luz que la que se filtraba por una ventana de la catedral, reflejo de la lámpara que ardía delante del sagrario. Oigo un ruido extraño del lado del mar, dijo uno de los vecinos, incorporándose en su hamaca y llamando a sus criados. Señor, le contestaron, es el viento que empieza a levantarse y anuncia quizá un temporal para mañana. Me parece oír voces de mando, gritos ahogados y ruido de armas. El viento suele remedar todos los rumores de la tierra, contestóle uno de los soñolientos criados. El hidalgo se envolvió en los pliegues de su hamaca y todo quedó en silencio. Rato después el enfermo y tullido, hermano del adelantado Heredia, don Alonso, despertó sobresaltado. Hermano, le gritó llamándole. El gobernador, que reposaba en la vecina estancia, despertó. ¿Qué sucede? Preguntó. Escucha, le contestó el otro. Todos los perros del lugar ladran espantados. Los gallos despiertan sobresaltados. Algo sucede en la ciudad. Ya vendrá la aurora, repuso el adelantado. Y, levantándose, se acercó al vecino balcón. Estaba oscurísimo, como suele suceder poco antes del amanecer. En aquel momento sonaron en diferentes partes de la ciudad tambores, trompetas y clarines. Será en honor de la fiesta del apóstol, exclamó Alonso. No, dijo el gobernador, desconozco esos sonidos. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos enemigos dentro de la ciudad, dijo don Pedro, vistiéndose apresuradamente y dando voces para llamar a sus criados.
Pocos momentos después, la ciudad estaba en los mayores conflictos. Los piratas franceses, capitaneados por Roberto Baal, habían penetrado por Boca Grande, aprovechándose de la oscuridad de la noche y del descuido de los habitantes, y guiados por el traidor piloto Íñigo Ormaechea, habían rodeado la ciudad y se preparaban para saquearla a su sabor. Las escenas de horror, de espanto y de congoja fueron muchas. Cartagena no había sido antes atacada por piratas y nadie se había preparado para semejante desgracia. Los ricos trataban de huir a los cercanos montes, llevándose sus tesoros, y los pobres procuraban escaparse para no caer en manos de los enemigos. Las mujeres gritaban, los niños lloraban, los hombres daban voces, los militares buscaban sus armas, los sacerdotes y los frailes pedían a Dios misericordia. Cuando el sol surgió sobre el horizonte, debió de sorprenderse al encontrar la ciudad que había dejado tan tranquila la tarde antes, teatro de semejantes escenas. El teniente Vejines estaba recién casado y su mujer era tan bella cuanto virtuosa. Él, apenas oyó la algarabía, se levantó prontamente y dejando a su mujer en el aposento, bajó a la puerta de la calle para preguntar lo que sucedía. Abrió la puerta cautelosamente y como vivía en una calle cerrada, no oyó ruido ninguno en ella y sin precauciones sacó el cuerpo. No se oía nada y la oscuridad no le permitía ver a 2 pasos de distancia cuando de repente oyó una voz estridente que decía: «Muere, tirano, que este pago te lo da el que afrentaste». Y al mismo tiempo sintió que le hundían en la espalda, atravesándole de parte a parte un largo y agudísimo puñal. Cayó al suelo el desgraciado teniente, bañado en su sangre. Quiso hablar, pero no pudo hacerlo, mas al levantar los ojos vio, iluminado por los hachones que llevaban encendidos algunos de los piratas que pasaban en aquel momento, la cruel y vengativa mirada del piloto, a quien había mandado azotar un año antes. Estremecióse el moribundo, recordando sin duda la profecía del sargento, y al tratar de incorporarse quedó muerto. Ahora, dijo el piloto, acabaré de vengarme, y entró precipitadamente en la casa del que había asesinado. Momentos después salía de la casa llevándose a la hermosa mujer del desdichado teniente, a quien pretendía llevar a uno de los navíos corsarios, sin duda para que le dieran rescate por ella. Pero en su precipitación se tropezó contra el postrado cuerpo de su víctima y para no caer tuvo que soltar su presa. Esto salvó a la viuda de Vejines, la cual logró huir y ocultarse de manera que el perverso no la pudo hallar, a pesar de las muchas pesquisas que hizo para dar con ella. 2 años después, el malvado Íñigo Ormaechea moría sacrificado por los indios caribes de una de las pequeñas Antillas, los cuales se habían apoderado de una carabela pirata que naufragó en sus costas, robada por el piloto a su patrón Roberto Baal.